Grabación, ok. Va pues. Entonces, hoy la clase es vacunación. Compartir. Toda la pantalla. Es esta. Entendido. Ahí está. Es esta. Ahí está, ¿la pueden ver? ¿Sí se ve la presentación? Sí, se mira la Ah, presentación. pues si tienen preguntas, me pueden interrumpir. No hay problema. A veces los programas de vacuna me intrigan un poco en el sentido que mucha gente lo toma como que es algo muy sencillo y es mucho más complejo de lo que parece. Y cuando yo voy a revisar programas de vacunación o métodos de vacunación o preparación de la vacuna, catastrófico. Catastrófico. Esta semana me tocó revisar unos programas. Fue como que la semana revisar, así coincidentemente con la clase. Tuve que revisar un montón de programas de vacunación y hay profesionales, porque esos son lo que son técnicos que se dedican a apoyar a granjas que cometen errores graves. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que me pasó. Gumboro es una enfermedad que es irrelevante después de las 5 semanas de edad. Entonces, la última dosis generalmente se da a la segunda semana. Y hubo un técnico que, por querer vender vacuna o lo que sea, metía 4 dosis, cuando máximo deberían de ser 3. Y eran 3 de esas dosis eran la misma cepa. Y nosotros lo que queremos es un abanico de protección. Entonces eso es una grave irresponsabilidad y ustedes ya en el campo van a tener que identificar esos errores. Yo sé que este caso como de Gumboro es un poco más técnico y yo no voy a estar hablando de programas de vacunación ahorita porque varían demasiado. Pero esos son situaciones o son dudas que yo estoy dispuesto a responderles en chat y que me presenten casos o me digan, mira cómo miras este programa de vacunación y yo los acompaño a ustedes en la elaboración de ese programa de vacunación porque hay muchos errores y al conocer los conceptos básicos le van a dar un gran valor al cliente. Entonces, vamos a empezar primero por los conceptos de qué vacunas existen. Y así, esta es en incubadora, esta es en campo, esta no en pollo, y así. Entonces, la vacunación aviar, el número de vacunas utilizadas en un lote depende de la presión de enfermedad. O sea, tenemos muchos cuadros muy fuertes frecuentemente o pega de vez en cuando o realmente no pega pero nos queremos proteger. A eso se refiere con presión de enfermedad. O sea, varía mucho dependiendo de la situación de la granja. La patogenicidad del patógeno, si es muy agresivo o si produce síntomas leves. Las regulaciones, hay vacunas donde hay regulaciones que no permiten la compra o aplicación de esa vacuna. Entonces, pues hay que ingeniarse maneras de protegerse contra esas enfermedades. La esperanza o tiempo de vida de las aves. Esto influye mucho, por ejemplo, en pollo, porque ahí no se usan oleosas. Entonces ahí se responde. El tipo de pollo o ave. La eficacia de los anticuerpos maternos, que se llaman MDA. Entonces de ahora en adelante, cuando yo diga MDA, quiere decir anticuerpos maternos. La eficacia, disponibilidad y costo de vacuna, la mano de obra, el sistema de alojamiento y la relevancia de la transmisión vertical. Aplicación masiva de vacunas. Se puede hacer por aspersión, que es en vía spray, como una imagen. El punto este es que las gotas
ingresen al sistema respiratorio superior y se queden ahí. Es mejor que no pasen a los pulmones. Y o a veces las gotas son un poco más grandes, entonces el pollito, por ejemplo en incubadora, la vacuna coccidia vía spray se aplica encima al pollito y ustedes ven que tiene un como color rosado o rojo, eso es coccidia, y el azul es Newcastle. Y esas gotas más grandes que son de coccidia, el pollito ve a su vecino y picotea esa gota, entonces ahí va inmunizándose. En el alimento o en el agua, alimentos como en forma de gel para coccidia, entonces son platitos de gel que se aplican en la cama y ellos van consumiendo. Y en el agua, son métodos baratos, rápidos y seguros desde el punto de vista de bioseguridad, ya que se requiere menos personal para su aplicación. ¿Por qué para bioseguridad? Porque entre más gente tenemos entrando y saliendo, mayor potencial de vectores o de transmisión de enfermedades por medio de fómites. Entonces, entre menos gente tenemos involucrada en una granja, mejor. Entre menos gente entra y sale a una granja, mejor. Por eso hay tantas medidas y restricciones de bioseguridad en granjas. Y también es un ahorro de costo por la gente, menos problemas, menos error humano. Entonces son métodos que si los hacemos bien, pues quitamos mucho del factor error humano que es muy común. Porque vacunamos para proteger a las aves contra infecciones y enfermedades. También para inducir un alto nivel de anticuerpos maternales, lo que permite la protección de la progenie y previene la transmisión vertical o desafíos tempranos. Vamos a entrar más a detalle a eso. Aves de vida corta se vacunan principalmente contra virus y en algunos casos contra coccidia. Esto se refiere a pollo. O sea, si nos ponemos a pensar en programas de vacuna de pollo, ¿cuántas son bacterias? Los programas de vacunación deben diseñarse considerando el potencial de interferencia entre vacunas. Por ejemplo, micoplasma con bronquitis, neumovirus con bronquitis. Esta semana me tocó corregir varios errores donde juntaban mucho el micoplasma con la bronquitis. La bronquitis es un virus mucho más agresivo y no permite que la vacuna de micoplasma se fije a las células y se replique, que es lo que queremos. Entonces bronquitis se replica demasiado rápido para que micoplasma pueda hacer algo, entonces básicamente no estamos vacunando contra micoplasma. Y mucha gente dice, ¿por qué tengo problemas de micoplasma? Le veo su programa de vacuna y es porque están a 7 días de Newcastle bronquitis viva. La recomendación son 10 días de separación entre una bronquitis y una micoplasma y una bronquitis y un neumovirus. Tipos de vacunas tenemos vivas e inactivadas en campo. La mayoría son liofilizadas, quiere decir que son como polvito. Yo recuerdo mi primer día o mi primera semana de U, llegó un veterinario de la vet y empezó a hablar de vacunas. Y empezó a hablar de vacuna liofilizada. Y nunca me explicó qué era. Y yo no entendía. Yo decía, ¿qué quiere decir liofilizado? Y ya después, en el tiempo, ese día me puse a investigar y bueno, vi que quiere decir que es la vacuna en polvo. Entonces, cuando ustedes ven que está el diluyente, que es básicamente agua destilada, lo mezclan con la vacuna liofilizada hecha a polvo y ya se vuelve una vacuna líquida. Más recientemente hay vacunas en tabletas y otras ultracongeladas. Por ejemplo, micoplasmas ultracongelada, la cepa TS11. Entonces, vacunas vivas, tenemos las vacunas vivas, todo es estratégico, todo tiene un punto. ¿Cuál es mejor, viva o inactivada? Depende. Entonces, la respuesta inmune inducida por una vacuna viva está influenciada por el tipo de microorganismo, el grado de atenuación, la vía y sitio de aplicación, la edad y el estado inmune del ave. Estas vacunas inducen una variedad de respuestas inmunes innatas y adaptativas. Innato quiere decir celular, rápido. Adaptativo quiere decir anticuerpos, que toma tiempo en desarrollarse.
La inmunidad nata está como que siempre alerta, siempre está en acción, siempre está preparada. Y la adaptativa no es inmediata. Toma más tiempo en accionar, pero cuando acciona es mucho mejor, es mucho más eficiente y efectiva. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Sistema inmune general. El inicio, la magnitud, la duración y la calidad de la respuesta dependen de las características específicas de cada vacuna. Entonces, si yo me pongo a hablar de cada vacuna, nunca vamos a salir de aquí. Para eso yo les abro las puertas para cuando ustedes tengan dudas en campo con sus granjas, sus clientes, me hablen y yo les doy mi experiencia y mi criterio. Hay muchísimas vacunas, demasiadas. No vamos a hablar específicamente de ninguna, solo quiero generalidades. Y que ustedes empiecen a ver sus programas de vacuna y decir, ok, estás viva, estás inactivada, estás viva pero es otra cepa. Y estás viva pero va en lanceta. Y está viva pero está ultra congelada. ¿Por qué? Entonces, eso yo quiero que de este curso de hoy ustedes empiecen a hacerse esas preguntas. Para algunas enfermedades, una sola dosis de vacuna viva proporciona inmunidad de por vida. Para otras se requiere revacunación con vacunas vivas o inactivadas, especialmente en aves de vida larga. Por ejemplo, anemia infecciosa podría considerarse una de por vida. Vacunas vivas atenuadas, pero eso es un gran diálogo. Lo de una dosis y proporciona inmunidad por vida, yo estaba conversando o debatiendo con un veterinario de los estados de renombre, que él postuló esta incógnita y nadie pudo contestar, pero yo como siempre soy atrevido, yo le dije, esta se podría considerar, pero no, realmente no existe ninguna que cumpla con todas las características de inmunidad 100% y solo una dosis no existen en aves. Para otras enfermedades se requiere revacunación con vacunas vivas o inactivadas, especialmente en aves de vida larga. Por ejemplo, ustedes ven en postura y en reproductoras que se revacuna Newcastle bronquitis. Entonces, la idea es que estas vacunas están diseñadas basadas en cómo reacciona la fisiología y el sistema inmune del ave y están diseñadas, como les digo, para generar inmunidad durante 2 meses. Entonces ya a las 6 semanas empiezan a dejarlo la eficacia de protección de las vacunas, pero es suficiente, o sea, no hay que estar siempre al tope. Es cada 2 meses. Yo ahorita he tenido casos y problemas donde vacunan mensualmente o inclusive cada 3 semanas. Y esto no es correcto porque estas vacunas se replican en el tejido. Son vacunas vivas, quiere decir que se reproducen. Pero no se reproducen porque son virus, se replican. Y al replicarse causan daño en el epitelio. Entonces por eso ustedes escuchan de reacción vacunal. Y esa reacción vacunal no se regenera en 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana. Toma tiempo. Y si nosotros vacunamos demasiado frecuente, como cada mes, no permitimos que el epitelio se regenere y también aumentamos demasiado el número, los títulos de vacuna en campo, porque este virus está vivo, el de la vacuna. El ave lo va a como que a sacar al ambiente y va a tener presencia en el ambiente. Y nosotros podemos sobrecargar el ambiente con vacuna y sucede un fenómeno que se llama regresión a la virulencia, donde la vacuna se vuelve patógena y la vacuna puede causar una enfermedad. Ya he tenido casos donde me dicen, es que yo vacuno cada 3 semanas porque cuando no vacuno cada 3 semanas me empieza a dar un cuadro respiratorio. Y yo le dije, para empezar, ¿cómo sabes que es Newcastle bronquitis? No sé. Va. Primer grave error, ni siquiera sabes si es esa la enfermedad. 2, eso, lo de la regresión a la virulencia. Pues puede ser que ustedes están sobrecargando el ambiente y el virus de vacuna está causando la enfermedad. 3,
el epitelio no le están dando suficiente tiempo al epitelio para regenerarse. Entonces, la enfermedad en campo, o sea, de la vacuna o alguna otra enfermedad bacteriana o viral, va a decir, ah, aquí las defensas están bajas y yo voy a entrar. Entonces hay oportunistas. Entonces, cuando nosotros sobrevacunamos, tenemos estos tres factores, y esto yo lo llamo el síndrome del buen trabajador. No es un término que yo desarrollé, fue el doctor Jerry Bellis y me encantó cuando lo escuché, porque sucede mucho, ¿no? Que la gente al querer sobreproteger a las aves termina causándoles daño. Y este es un claro ejemplo de eso, de que hipervacunamos y estamos perjudicando el lote. A estos clientes, cuando yo les dije tienen prohibido vacunar cada 3 semanas, quiero cada 2 meses, obviamente lo hicieron con miedo porque, uno, los técnicos de ese país le dijeron que lo hicieran. No sé por qué. Y dos, ellos estaban acostumbrados a eso. Cuando prolongaron el tiempo entre dosis, dijeron ya pasaron 2 meses y no hemos tenido problemas respiratorios. Y yo, exactamente. Y pues les ahorré trabajo, les ahorré estrés, ya no tienen que estar medicando cada mes, y entonces todos salimos ganando. Vacunas vivas atenuadas. En general las vacunas vivas tradicionales han sido atenuadas mediante pases seriados en cultivo celular. Sin duda. ¿Qué tal, Norberto? Buenas noches. Buenas noches. Mira, consulta nada más cómo podríamos evaluar a qué edad es la más adecuada que tenemos que hacer la revacunación. Entiendo que la regla que estás dando es de 2 meses, pero ponerle a mí me pasó en un caso en una granja donde estuvimos haciéndolo al tanteo, no sin serología ni nada por el estilo, sino que al tanteo y ¿Qué lo enfermedad? teníamos. Newcastle era lo que mirábamos más que todo. Mm. Pero se decidió vacunar con Newcastle más bronquitis. Usamos una clonada. Y llegamos al punto donde en 6 semanas nos fijábamos únicamente en parámetros productivos y lo que mirábamos en campo, ¿verdad? Pero empezamos bajándole poco a poco. Pero sé que no es la forma correcta de hacerlo. ¿Cómo lo recomendás? No tenés que hacer serología para vacunar Newcastle. Ese, como es endémico en toda la región centroamericana, de cajón vacunas cada 2 meses. Entonces, por ejemplo, Ujú. en enero vacunas solo Newcastle. 2 meses después, Newcastle bronquitis. 2 meses después, Newcastle. 2 meses después, Newcastle bronquitis. ¿Por qué es así? Uno, porque bronquitis es más agresiva y tiende a reducir calidad de huevo y postura. Puede, si lo hacen muy frecuente. Newcastle no tiende a hacer eso. Eh, y también la clonada es más suave. Clonada se refiere que es como una tecnología que reduce la patogenicidad de la vacuna. Entonces ya no es como que la sota normal, sino es una clon 30, por ejemplo. Y las bronquitis, hay una cepa que se llama H120 que es más suave y esa es más benevolente. Entonces no hay que imponer tantas restricciones en ese sentido. Sí, Gracias. sí resolví la duda. Sí, sí, o sea, así como regla general es cada 2 meses la vacunación. Y la respuesta es porque es endémica. Ok. Bronquitis no recomiendo vacunarla al menos que estén seguros que hay bronquitis en campo. Porque si están libres de bronquitis, o sea, no hay bronquitis en campo y ustedes dicen, ah, la voy a meter solo por si acaso, van a tener que vacunar de por vida. Porque, como les digo, las vacunas de bronquitis tienden a ser más agresivas y toman control del lugar. Es un coronavirus, como el de los humanos. Entonces, por eso cuando dijeron, ah, vamos a vacunar, pues van a tener que vacunar para siempre. Y ahí sí, en el caso de bronquitis, si están empezando una granja o algo así o no están seguros, pueden hacer una serología y, y medir niveles de anticuerpos o títulos de bronquitis y con eso justifican usar la vacuna. Nunca es sí de cajón siempre, ese no se pregunta. Y neumovirus igual, hagan título, serología y luego ven si meten vacuna.
Gracias. Entonces, en general las vacunas vivas tradicionales han sido atenuadas mediante pases seriados en cultivo celular, huevos, tejidos embrionarios y algunas por eliminación de un gen relacionado con la patogenicidad o disminución de la capacidad de replicación. Por ejemplo, E. coli, Salmonella typhimurium, Salmonella montevideo. La idea es conservar la capacidad inmunogénica del microorganismo atenuando su capacidad de causar enfermedad o inmunosupresión. Entonces nosotros queremos una reacción del sistema inmune sin tantos síntomas. Esa es la vacuna ideal. Han ido mejorando con el tiempo. Y hay diferentes vacunas. Entonces, como les digo, aquí no me voy a meter a detalles de cada vacuna. Si quieren, hagámoslo en tiempo post clase, porque son demasiadas. Bueno, la patogenicidad residual de la cepa vacunal varía de baja a moderada dependiendo en gran medida del patógeno implicado. Por ejemplo, la sota y clon. La sota es presenta una patogenicidad residual más elevada. Igual bronquitis H120 es más baja que en Massachusetts. La respuesta clínica a la vacunación es lo mismo una reacción vacunal, no es necesariamente negativo como en el caso de viruela. Por ejemplo, viruela, nosotros aplicamos la vacuna en el ala y se forman 2 nódulos donde fue aplicado, y esos nódulos nos quiere dejar saber que sí fue inmunizada el ave. Si no ven los nódulos, probablemente no están protegidas. La intensidad de la reacción vacunal se relaciona en parte con la patogenicidad residual de la cepa vacunal. Otros factores importantes son la calidad de vacuna, método de aplicación, el estado general de salud, la presencia de otras vacunas, coinfecciones, la edad y la presencia de anticuerpos maternos. Es como les digo, esto es un mundo. Si hablamos de estos detalles, esto podría ser todo un módulo, solo vacunas podría ser todo un módulo. Pero, reitero, si ustedes tienen una duda ya así más específica de casos, porque casos de vacunaciones hay infinitos, en tiempo privado podemos discutirlas, con mucho gusto. Los anticuerpos maternos pueden neutralizar la vacuna, especialmente en los casos de gumboro, encefalomielitis y anemia infecciosa. Las vacunas con sitio primario de acción mucosal pueden aplicarse en presencia de anticuerpos maternos, ya que la mayoría de estos anticuerpos están compuestos por inmunoglobulina Y. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las vacunas con sitio primario de acción mucosal, son vacunas vivas. Por eso vacunamos a la semana de edad o al día de edad, porque nosotros queremos una reacción en esa mucosa. Aparte están los anticuerpos maternos, que son inmunoglobulina Y. Esos protegen, pero nosotros queremos una inmunidad local, que es la que nos interesa en particular para nucas de bronquitis. Por eso vacunamos desde el día de edad. Sitios mucosales son MALT, que es sistema digestivo, principalmente la bursa, glándula de Harder, tenemos tonsilas secales. MALT es como general, mucosas. GALT es del sistema digestivo, placas de Peyer, tonsilas secales, placas de Peyer, tonsilas secales, el esofágico. Vamos a ver eso en la siguiente clase, son un montón. La presencia de anticuerpos maternos durante la vacunación con vacunas mucosales puede disminuir la respuesta humoral, aunque se logre protección. Las vacunas mucosales, orales o nasales, están diseñadas para estimular la respuesta inmune en superficies mucosas, especialmente en el tracto respiratorio y gastrointestinal. La inmunidad mucosal está medida por inmunoglobulina A. Esto permite establecer memoria inmune local que posibilita una respuesta rápida y específica ante exposiciones posteriores. Por eso cada 2 meses, porque también se le va olvidando el sistema inmune local, se le va olvidando, y por eso la respuesta es por esos 2 meses. Porque ya aquí es como que, ok, ya no hay problema, vamos a bajarle intensidad a la memoria. Revacunamos, recordatorio, y así, nuevamente, sube y baja.
Además, imita las infecciones naturales proporcionando una defensa más eficaz. La reacción vacunal no necesariamente es mala. Eh, Obviamente queremos una reacción lo más baja posible, pero es como un escenario de batalla para el sistema inmune. Entonces queremos hacerlo en el lugar lo más realista posible. Por eso buscamos aplicar vacunas en el sitio donde tiende a infectarse el ave de la enfermedad en campo. Y reversión o regresión de virulencia es la capacidad potencial de una vacuna para causar enfermedad en lugar de protección. Este es un dato, cuando yo lo leí por primera vez, fue como abrir una puerta a conocimientos, porque muchas veces uno se dice, pero si estoy vacunando, ¿por qué me está dando problemas? Entonces voy a seguir vacunando, y voy a seguir vacunando, pero me sigue dando problemas. Es la vacuna, es la vacuna, nosotros mismos lo estamos provocando. Vacunas de complejo inmune. Son vacunas que es el virus adicionado con una inmunoglobulina Y, que es anticuerpo materno, pasa por un proceso y eso es la vacuna final. Entonces se llama complejo, vacuna de complejo inmune. Bastante interesante, es tecnología relativamente nueva. La aplicación mucosal de una vacuna viva atenuada contra bronquitis, contra gumboro, perdón, en presencia de anticuerpos maternales resulta en la neutralización de la vacuna. Entonces, el concepto es los anticuerpos maternos para gumboro en pollito de un día de edad son esenciales. Nos protegen en caso de un cuadro de campo. Nosotros por eso hipervacunamos a las reproductoras, una siendo las más importantes gumboro. Pero una de las desventajas, irónicamente, es que estos anticuerpos maternos atacan la vacuna cuando la aplicamos en incubadora, cuando la aplicamos a los 7 días de edad e inclusive a las 2 semanas de edad. Pero nosotros queremos una inmunidad activa. Quiere decir que nosotros queremos que el pollito empiece a generar su propio sistema inmune y no dependa solo de los anticuerpos maternos. ¿Cómo hacemos eso? Vacunando desde incubadora, vacunando a la semana A. Entonces perdemos un porcentaje de la eficacia de la vacuna, pero estamos estimulando el sistema inmune del pollito, que es una mejor defensa que los anticuerpos maternos. Entonces se pusieron a pensar si el pollito tiene demasiados anticuerpos maternos, puede hacer obsoleta mi vacunación en incubadora y a la semana de edad. No todos los pollitos nacen con esa cantidad de anticuerpos, pero, o sea, tenemos este problema. Entonces, igual, nosotros vacunamos, no importa qué pase, nosotros siempre vamos a vacunar. No es como que, sí, estos pollitos tienen anticuerpos maternos altos, no hay forma realmente de saberlo. Entonces, igual, vacunamos todas por igual, pero existe este problema. Entonces, desarrollaron esta tecnología donde dijeron, ok, vamos a unir anticuerpos al virus y para que los anticuerpos maternos del pollito no neutralicen la vacuna, con este método la vacuna se va a ir liberando conforme van bajando los niveles de anticuerpos maternos. Entonces, si un pollito tiene bajos niveles de anticuerpos maternos, se va a liberar ese virus más fácilmente y va a ir a la bursa y va a crear inmunidad. Pero si un pollito tiene anticuerpos maternos muy altos, no se va a desligar y se va a quedar ahí esperando, latente. Y cuando con el tiempo, como siempre bajan los anticuerpos maternos, con el tiempo se va a ir liberando y va creando inmunidad. Ese es el concepto. Y estas vacunas se aplican in ovo, o sea en el huevo, o subcutáneo en incubadora. En una vacuna de complejo inmune, los viriones, o sea el virus como tal, el ADN, perdón, la información genética del virus, están cubiertos con anticuerpos específicos IgE contra gumboro. Esto impide que los anticuerpos maternos neutralicen el virus vacunal. Es decir, tenemos el virus ARN, el cual literalmente se le adhieren múltiples anticuerpos.
El complejo inmune, virus más anticuerpos, será retenido en las células dendríticas foliculares de los órganos linfoides, desde donde el virus se liberará de forma continua. Entonces van bajando los anticuerpos maternos y las células dendríticas dicen, ok, aquí va uno, aquí va otro, aquí va otro. Estos viriones serán neutralizados por anticuerpos maternos si el nivel de anticuerpos maternos es superior a cierto umbral. Sin embargo, al pasar el tiempo, los niveles de anticuerpos maternos disminuyen de manera natural y una vez caen por debajo de ese umbral, los viriones liberados ya no serán neutralizados y podrán ejercer su efecto inmunogénico. Inmunogénico quiere decir capacidad de generar inmunidad. Esto permite que el virus llegue a su órgano blanco, en este caso es la bolsa de Fabricio, donde podrá replicarse y desencadenar una respuesta inmune. Entonces, características, tenemos interferencia por anticuerpos maternos, costo, manejo en granja, impacto de la bursa, o sea el daño, inicio de inmunidad, duración de la protección y uso en aves de vida larga. Entonces, vacuna viva atenuada, la interferencia de anticuerpos maternos es alta. Entonces, si yo le inyecto una dosis, digamos, me va a matar la mitad, digamos. Y en complejo, no me va a matar la mitad, no va a matar básicamente ninguna en concepto. Costo de la vida atenuada es bajo, son vacunas más baratas, más accesibles, y complejo inmune es alto por la tecnología. Manejo en granja requiere más mano de obra, porque se tiene que hacer vía spray, o se aplica individual, o se aplica en agua, entonces eso requiere trabajo. Y en vacuna complejo inmune es esencialmente ninguno porque se vacuna en incubadora, entonces si yo compro pollito que viene vacunado con complejo inmune, yo en campo ya no tengo que preocuparme por esa enfermedad. Pero si no viene con esa vacuna, voy a tener que enfocarme más en vacunación en campo. Impacto de bursa moderado. El concepto de las vacunas vivas, como les digo, es van al sitio donde la enfermedad de campo afecta y se replica y causa daño. Gumboro siempre va a causar daño en bursa, siempre es ley. ¿Qué cepa vamos a elegir? La cepa que vamos a elegir de Gumboro depende de la cepa que tenemos en campo. Si tenemos una cepa suave en campo, usamos vacunas más suaves. Si tenemos una cepa agresiva en campo, usamos vacunas más agresivas. Una desventaja de las vacunas complejo inmune en pullets, ya me pasó. Hicieron una prueba y causó una gran mortalidad. Parecía un cuadro activo de Gumboro y era la vacuna. Entonces fue prueba y no se volvió a repetir. Esto porque generalmente por las cepas que usan y la fisiología del ave, el pollo lo tolera mucho mejor estas vacunas de complejo inmune. Entonces realmente si van a usar la vacuna complejo inmune, úsenla en pollo, no en ponedoras. Ya se están desarrollando vacunas para ponedoras que son mucho más suaves. Inicio de inmunidad, o sea, cuando vacuné y cuando me empieza a generar protección, de 5 a 7 días, y esta de 10 a 14 días. Entonces, esta, si yo la vacuno, los primeros 10 días no me va a dar protección esta vacuna. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Vacuno en incubadora vacuno en incubadora esta. Esta me va a proteger los primeros 7 días, primeros 10 días, 10 a 14 días. Y cuando este ya empieza a bajar los títulos de protección, este va subiendo. Entonces se complementan. Duración de la protección, buena con refuerzo. Por eso se aplica una segunda y tercera dosis, no cuarta. Por tiempo ya no tiene sentido. Y esta es buena si se ajusta a la curva de anticuerpos maternos. Entonces, depende de los niveles de anticuerpos maternos. Uso en aves de vida larga, sí. Y esto riesgoso por lo mismo, porque se usan en pullets, en ponedoras y reproductoras, no recomendado. Entonces muchas vacunas, aquí está la bursa, está básicamente en la cloaca. Está al final, entonces hacen necropsia y van a encontrar la bursa y como les digo, solo relevante las primeras 5 semanas de vida. Después de eso no vale la pena evaluar bursa. Sí que mi bursa a las 8 semanas. Qué bueno que esté bien, pero las primeras 5 semanas es clave. Si yo tengo un lote de aves,
me hago un boro o tengo un cuadro de algo que me afecte la bursa las primeras 5 semanas, en ponedoras y en reproductoras voy a tener problemas por el resto del ciclo de ese lote. Porque solo van a producir linfocito B las aves en las primeras 5 semanas cuando está la bursa. Después de eso ya no produce linfocitos B. Por eso es tan importante el programa de Gumboro. Y asesórense. Gumboro es muy importante porque si no aseguramos el sistema inmune las primeras 5 semanas, el resto de la vida del ave va a ser un ave que va a morir por cualquier cosita, les va a dar enfermedades inespecíficas o específicas, van a estar medicando, van a tener alta mortalidad, bajas posturas, no van a saber qué es y realmente no es que no sepan qué es, sino son aves que tienen de todo porque están inmunodeprimidas. Muchas vacunas de complejo utilizan cepas intermedias o intermedias plus del virus de Gumboro para asegurar una fuerte replicación una vez que bajan los títulos de anticuerpos maternales. Estas cepas conservan cierta virulencia residual, o sea, hay una reacción vacunal, y cuando empiezan a replicarse en la bolsa de Fabricio pueden causar depresión linfoide severa. Entonces, en mi caso, de las pullets, eran bursas de color de una uva. Atrofia bursátil, normalmente Gumboro o vacunas muy agresivas causan que se inflame o agrande la bursa y luego se hace pequeña, luego se atrofia. Inmunosupresión transitoria. Esto es más evidente si los títulos de anticuerpos maternos eran más bajos de lo esperado. El ave es más sensible genéticamente como ponedoras comerciales. Se usa una cepa diseñada para pollos de engorde, pero aplicada a reproductoras o ponedoras. ¿Cómo reducir el impacto en la bursa? Elegir la cepa adecuada según el tipo de ave, tener datos serológicos de anticuerpos maternos antes de aplicar, asegurar títulos maternales altos y uniformes. Perdón, yo he dicho que no se podía medir, sí se puede medir. Y como les digo, fue una pregunta de examen. A los 2 días de edad se hacen títulos de Gumboro y ahí van a ver qué tan protegido está. Igual se puede hacer a través de las madres. Entonces normalmente es como el 60% de los títulos de las madres pasa a los pollitos. Evitar coinfecciones inmunosupresoras como micotoxicosis, MAREC o anemia infecciosa y monitoreo de la bolsa. Evaluar peso bursa, histología 2 a 3 semanas de edad. Si yo vacuno cualquier enfermedad y el ave está inmunosuprimida, esa vacuna no me va a generar la misma respuesta inmune que yo estoy buscando. Si yo tengo un ave con un boro, yo le estoy vacunando Newcastle, y Mycoplasma, y viruela, y coriza, esas aves no van a estar totalmente protegidas. Nosotros dependemos de la bursa y podemos tener las mejores vacunas, pero yo tengo bronquitis, tengo Gumboro, o tengo micotoxinas, o tengo MAREC, o tengo anemia infecciosa y vacuno, no va a tener la misma respuesta a vacuna. Entonces yo vacuné y no entiendo por qué tengo anemia. Veamos históricamente qué pasó. Tuvieron Gumboro. Ok. Vacunas vectorizadas. Entonces, los vectores virales vivos, como el virus del herpes de los pavos, HBT, este es un virus que no produce enfermedad en las gallinas. Entonces lo que hacen es que agarran este virus del herpes de los pavos, y le quitan un gen, y luego vienen y agarran el gen de Marek, por ejemplo, y se lo meten. Entonces es un HBT, un virus de herpes, con una parte de Marek. Los herpes, incluyendo en humanos, se replican para siempre. Entonces estas son vacunas que es de una dosis. Y ese fue mi argumento con el veterinario, que le dije, se podría argumentar que Marek, pero me dijo no, porque igual desecha virus en las heces. Entonces él me dijo, la vacuna ideal no debe permitir que el ave pueda sacar virus al medio ambiente y perpetuar la enfermedad. Entonces por eso él estuvo en desacuerdo conmigo y fue válido. Por eso le dije más o menos, pero como que lo tomó muy literal.
Entonces, nosotros vamos a tener protección para Marek para siempre porque el herpes se está replicando siempre en el ave. Entonces, por eso siempre tenemos inmunidad para Marek cuando vacunamos vectorizada en incubadora. Entonces, comúnmente es utilizado para la enfermedad de Marek o también pueden usar como vector viruela. Entonces tenemos HBT y viruela. Y estas proporcionan protección extendida debido a la expresión antigénica prolongada. Los vectores virales vivos están diseñados para expresar antígenos del patógeno objetivo de forma continua. Por ejemplo, Marek. Lo que estimula una respuesta sostenida y permite la formación de células de memoria que brindan una protección duradera. Si vacunamos utilizando viruela como vector, también se confiere protección contra viruela aviar, porque viruela sí afecta a las aves, aunque no de forma tan eficaz como una vacuna específica contra ella. Entonces, si yo tengo un programa de vacuna y me dicen, yo normalmente aplico mi primera dosis de viruela a las 4 semanas o 5 semanas, pero voy a aplicar viruela más micoplasma en incubadora, a esta edad, a las 5 semanas. Entonces yo les digo, entonces quiten la de viruela, porque aquí tienen doble protección, tienen micoplasma y viruela, así que no hay ningún problema ahí. Solo que la protección no va a ser tan buena, entonces sí recomendaría una segunda dosis a las 8 semanas de edad. Inducción de inmunidad celular y humoral. La inmunidad celular involucra principalmente a los linfocitos T, fundamentales para la protección a largo plazo contra patógenos intracelulares. La presentación continua de antígenos por los vectores virales vivos permite la formación de células B de memoria y linfocitos T de memoria, favoreciendo una respuesta rápida y robusta frente a futuras exposiciones al patógeno. Entonces, linfocitos, todo lo que es cito quiere decir célula. Entonces, los linfocitos T, células T, y los linfocitos B o células B son complementarias. Y entre ellas dos tenemos el sistema inmune adaptativo. Ellas dos forman el sistema inmune adaptativo. Reconocimiento inmune más amplio. Los vectores pueden presentar múltiples antígenos o epítopos. Entonces ahorita ya tenemos vacunas vectorizadas para 3 enfermedades. Por ejemplo, Gumboro, Newcastle y Marek. Algo así. No, para Marek no es. Solo es Newcastle y Gumboro. Por ejemplo, pero es una gran ventaja. Después, ¿dónde está? Ajá. Ampliando el espectro de reconocimiento y respuesta inmunológica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tienen que vacunar menos en campo. Inclusive, pueden no vacunar en campo. Si tenemos un programa robusto en incubadora, potencialmente podemos no vacunar en campo, pero eso depende de nuestro estado epidemiológico en campo. Yo tengo granjas dentro de la misma empresa que no vacunan nada en campo y hay ciertas granjas de esa misma empresa donde sí tienen que vacunar en campo. Esto es especialmente ventajoso frente a patógenos con variación antigénica. Vectores virales no vivos. Esto es una nueva vacuna, es experimental, todavía no está en campo. Estas vacunas vectorizadas que yo les digo son vivas. Y las no vivas son virus vivos modificados genéticamente para que no se repliquen o que tengan capacidad de replicación muy limitada. Su ventaja es que pueden presentar antígenos al sistema inmune sin riesgo de causar enfermedad o replicarse en el hospedador. Entonces aquí entra ya otra vez el debate con el veterinario gringo. Eso es lo que quieren, que no se replique en el hospedador para que no saque el virus al campo. Pero estas no son de larga vida, entonces no va a ser suficiente solo una dosis. Entonces todavía están como intentando hacerlo la vacuna de sueño de este veterinario, pero esto es un paso más. Podría argumentarse en el sentido de que ya no sé cómo se dice en español, shedding, que como que saca el virus que se replica. Por ejemplo, bronquitis
viva, por eso tenemos que revacunarla porque se replica y el ave como que la estornuda, entonces se queda en el medio ambiente. Pero si no se replica, por ejemplo las inactivadas no se replican, entonces si yo quiero vacunar bronquitis, pero no quiero arriesgarme en contaminar el ambiente, puedo aplicar una inactivada. Obviamente la respuesta no es igual porque con bronquitis específicamente quiero una reacción en las mucosas, una protección en mucosas. Su desventaja es que requieren de dosis de refuerzo, entonces no solo es una dosis, ya que no replican y por tanto no inducen una inmunidad tan prolongada como los vectores virales vivos. Entonces, característica de los vectores vivos y vectores no replicantes: replicación sí y replicación no o muy limitada, duración de inmunidad prolongada, duración de inmunidad corta o requiere refuerzo, seguridad, riesgo bajo pero existente, es muy muy bajo. Y seguridad, máxima seguridad, ¿por qué? Porque no se replica, quiere decir que no interactúa con los virus de campo donde puede haber una mutación. Inmunogenicidad alta, celular y humoral. Inmunogenicidad moderada. El concepto de replicación es bien importante para crear una respuesta inmune más robusta. Necesitamos que haya cierto tipo de actividad por parte de la vacuna. Daño tisular posible. Puede haber en las vacunas vectorizadas de Gumboro, puede haber, por ejemplo, atrofia bursa. Es malo, hay vacunas que son más agresivas, vectorizadas, pero cuando hagamos necropsia es como que, ¿qué vacuna usan? Esta, ok, esta sí puede causar atrofia, entonces no quiere decir que tengan Gumboro, solo es una vacuna un poco más agresiva. Pero como les digo, eso ya es un tema específico de ciertas vacunas y no voy a entrar tanto detalle a eso. Daño tisular no, porque no se replica. Uso en aves inmunodeprimidas, riesgoso y aceptable. Entonces, por ejemplo, estas Vaxitec, estas Marek con Gumboro, estas Marek, Gumboro y Newcastle, entonces ya son 3 enfermedades. No, perdón. HBT es el vector. No, no, sí estoy bien. HBT Marek. Marek Gumboro. Marek Gumboro Newcastle y Marek Newcastle. Entonces ya están haciendo, estas son nuevas. Y esta es como que ha sido súper popular. Yo me acuerdo cuando empezaron, le tenían mucho miedo que no protegiera y hoy en día es el caballo de batalla. Hay tantos nombres y como que presentaciones comerciales y todo eso que a veces me medio confundo. Pero así que tengan un poquito de paciencia ahí. Es que son demasiadas vacunas las que tengo que aprenderme y cepas y son muchísimas. Entonces a veces se puede confundir uno. Organismos genéticamente... Entonces las vacunas vectorizadas son organismos genéticamente modificados. Como les dije, agarramos el vector, le quitamos un gen, le metemos gen de otro. Eso ya es genéticamente modificado. Además, las vacunas vivas atenuadas por eliminación de genes relacionados con la patogenicidad o la replicación, también se han desarrollado vacunas por inserción de genes de otros patógenos en virus vectores. Eso es lo que acabo de decirles. Los vectores más comunes son el virus de viruela aviar y el virus del herpes de los pavos. Ambos no se transmiten horizontalmente y deben ser administrados individualmente, subcutáneo en incubadora, ya sea in novo o subcutáneo. Ejemplos de vacunas vectorizadas: vectores HBT con genes insertados. Tenemos gen F, que es de Newcastle. Entonces, por ejemplo, aquí, Newcastle. Genes de glicoproteínas GL y GD del virus de laringotraqueitis. Estas son vacunas... No sé si ya están comercialmente disponibles. Yo no he interactuado con ellos. Gen VP2 de la cápside externa del virus de Gumboro. Entonces, por ejemplo, Vaxitec. Genes de hemaglutinina H5 y HZ del virus de influenza aviar Trovac, que está unida a viruela. Si no estoy mal, está unido a viruela y protege contra influenza. Vectores FPV. No, este es con HBT. Este de viruela usa genes de fusión y hemaglutinina neuraminidasa Newcastle, BL27 y BL34 de laringotraqueitis.
H5 de influenza aviar. Ah, ok, entonces sí, también los dos. Entonces de influenza aviar hay de HBT y hay de viruela. Y genes 40K y MGC Mycoplasma gaysepticum. Este también este es el que yo les dije que se está usando. Ah, perdón. Vacunas vectorizadas multivalentes, o sea, estos que tienen 2+ enfermedades. Recientemente se han desarrollado vacunas vectorizadas que protegen contra múltiples enfermedades simultáneamente, por ejemplo HBT con inserción simultánea al gen F, NDB y BP2, lo que les acabo de explicar. Limitaciones y consideraciones de interferencia. Combinar más de una vacuna con vector HBT o más de una con vector FPV en la misma ave puede provocar interferencia viral reduciendo la eficacia de protección. Por ejemplo, si yo meto dos Vaccitex que usan HBT, estas dos van a chocar porque son dos HBTs que están compitiendo por los mismos receptores celulares. Entonces, no podemos aplicar dos HBTs. Podemos aplicar un HBT y un viruela. Son las únicas dos combinaciones que podemos usar. No puedo aplicar dos viruelas, dos vectores de viruela. Pero puedo hacer un HBT y uno de viruela. Eso está bien. Para que tengan cuidado así. Ah, sí, yo voy a aplicar dos HBT. Van a tener problemas. De igual manera, si ustedes van a aplicar, por ejemplo, viruela con influenza, y luego a las 5 semanas quieren aplicar una viruela, o a las pongámosle 3 semanas, quieren aplicar viruela con micoplasma, es muy corto el periodo entre las vacunas y va a haber interferencia entre las dos viruelas porque usan las mismas células de replicación. Entonces, lo más probable es que la segunda vacuna no va a crear inmunidad y va a quedar vulnerable. Entonces, como si no estuviéramos vacunando a micoplasma. Se han evaluado otros vectores virales como el aviadenovirus del grupo ACDIE con resultados prometedores. Este vector se ha mostrado con la capacidad de protección contra bronquitis e influencia en aves SPF. SPF quiere decir son aves libres de anticuerpos o son aves experimentales. Eso dicho, la protección puede variar entre aves SPF y comerciales, ya que los elevados niveles de anticuerpos maternos contra H5 pueden interferir con la eficacia vacunal. Vacunas vivas modificadas congeladas en nitrógeno líquido, la gran mayoría. Entonces hay que descongelarlas. Vacunas vectorizadas usualmente se venden congeladas en ampollas de vidrio para la aplicación o subcutánea en incubadora. Si no se transportan en tanques de nitrógeno líquido puede afectar títulos de vacuna. Si yo voy a comprar la vacuna en donde está mi proveedor, yo tengo que llevar tanques de nitrógeno líquido y las tengo que transportar en tanques de nitrógeno líquido hasta mi granja. Es inaceptable descongelar y volver a congelar las vacunas vectorizadas porque pierden el 95% de títulos. Posterior a remover la vacuna del tanque de nitrógeno, deben tibiarse en recipientes con agua destilada a 27 grados centígrados por no más de un minuto. Después se remueve la ampolla con una jeringa y se deposita en la bolsa con diluyente de volumen apropiado. Una vez está reconstituido, quiere decir que la vacuna está dentro del diluyente, la vacuna debe mantenerse en un baño de hielo hasta que empiece la vacunación y se aplique en su totalidad entre 1 a 2 horas. Ahora, vacunas inactivadas. Lechosas. Son principalmente utilizadas para vacunar aves futuras ponedoras reproductoras, abuelos, líneas pedigrí, antes del periodo de postura. Estas no se vacunan en postura. Demasiado estrés, es el dolor, el manejo, tal vez en casos muy severos así de influenza o algo así, pero no, realmente no. Proporcionan protección prolongada al inducir altos niveles de inmunoglobulina Y. En la mayoría de las vacunas inactivadas están basadas en antígenos completos. Comparadas con vacunas vivas replicantes, los antígenos no replicantes y las versiones purificadas recombinantes tienen menor inmunogenicidad y por lo tanto se formulan con adyuvantes o coadyuvantes inmunopotenciadores. Entonces, ahorita vamos a hablar de esos adyuvantes. Para la mayoría de patógenos comunes, las vacunas inactivadas se usan para reforzar la inmunidad inducida previamente con vacunas vivas. Esto se llama boosting. Por ejemplo, bronquitis, adenovirus,
neumovirus, reovirus, gumboro. Para algunas enfermedades se espera que las vacunas inactivadas proporcionen inmunidad de por vida sin necesidad de primo vacunación. Por ejemplo, el síndrome de caída de postura solo se usa una dosis. Las vacunas inactivadas confieren anticuerpos maternos a la progenie. En regiones con por eso, por ejemplo, si ustedes ven un programa de vacuna de reproductoras, son mucho más vacunas que una de ponedoras comerciales, porque nosotros queremos hipervacunar, hiperinmunizar al ave, porque nosotros queremos anticuerpos maternos en pollitos. En regiones con alta presión de Newcastle o influenza en edades tempranas, las vacunas inactivadas pueden administrarse en pollos de engorda al día 1 junto con la vacuna viva de Newcastle o solas. En pollo engorde, tal vez la única odiosa que se aplica es la Day Old, se llama Newcastle Day Old por día de un día de edad. Pero si usamos una vectorizada, la vectorizada va a cumplir la misma función en el periodo que la inactivada va a empezar a trabajar. Entonces se puede quitar la inactivada y solo dejar la vectorizada y se ahorran dinero. La forma en que se aplica es inyectar la mitad o 2/3 del cuello para evitar limitación del movimiento de la cabeza para comer o beber por inflamación local transitoria. Muchas veces yo he visto que el pollito no come, no toma agua. ¿Qué está pasando? A veces se les tuerce el cuello porque vacunaron mal. Entonces las vacunas inactivadas, que son a base de bacterias, se llaman bacterinas, son vacunas bacterianas con adyuvantes. Con adyuvantes suelen causar inflamaciones locales más severas, especialmente si se aplican estando frías. Por eso cólera y coriza causan reacciones vacunales más fuertes que Newcastle y bronquitis. Solo son más reactivas y es mejor vacunar vacunas más fuertes. Por ejemplo, coriza en el cuello subcutáneo, el ave lo aguanta mejor, duele menos. Las vacunas inactivadas no se pueden vacunar frías. Grave. Uno, si la vacunan fría, se encapsulan. Entonces se queda ahí y el ave no lo absorbe. Entonces no me sirve. No está inmunizada. Dos, duele muchísimo más. Entonces me deprime al ave. Tres, al vacunador le cuesta más vacunar. Entonces se cansa, le duele la mano y empiezan a cometer más errores. La forma correcta es 2 a 24 horas antes sacan la vacuna inactivada de la refri y la dejan en medio ambiente, fuera del sol. Antes de vacunar, la calientan en baño María a 37 a 41 grados centígrados, cerca de la temperatura corporal del ave. Y esto me va a causar el efecto opuesto. Va a tener una mejor reacción vacunal, en el sentido que me va a causar más protección. Se va a absorber más parejo y más benevolentemente. Al ave le va a doler menos y el vacunador le va a costar menos. Entonces, clave, con inactivadas hay que calentarlas con este proceso que les acabo de explicar. ¿Qué adyuvantes en vacunas aviares tenemos? Agua en aceite, aceite en agua, saponinas y formulaciones basadas en aluminio. Entonces, ahorita les voy a hablar, por ejemplo, agua en aceite, doble emulsión, agua en aceite en agua y aceite en agua, que son como las tradicionales. Solo para que vean, comparen la diferencia en el adyuvante, solo para que vean. Es la misma enfermedad, lo único que cambia es el adyuvante. Reacción, 3 rayitas, fuerte, duele. Una rayita, un signo de más, un signo de más. Bajas. Entonces, de cajón, yo prefiero estas, ¿verdad? Duración de inmunidad 3, o sea, es muy buena inmunidad, pero este 1, entonces yo descarto este. Pero este 3, ok, este ya tiene doble cheque. Velocidad en que libera antígeno, 1, no es muy bueno. Pero, o sea, es lo único que hay, bueno, la tenemos. Y con más razón hay que calentarla mejor. 2, ok, bien. 3, entonces esta libera mejor el antígeno, pero ya va, digamos, 2 contra 1.
Estabilidad de la vacuna 1, estabilidad de la vacuna 3, estabilidad de la vacuna 1. Boom. Viscosidad 3, 2, 1. Entonces, vacunas más viscosas hay que calentarlas más, tienden a ser más reactivas y más dolorosas. Los adyuvantes influyen significativamente en el nivel de respuesta a anticuerpos, así como en el nivel de reacciones locales y sistémicas. Adyuvantes apropiados reducen la cantidad de antígeno necesaria por dosis, 0.2 versus 0.5 ml. Por ejemplo, la Day Old en pollitos 0.2 es un volumen más bajo, uno porque el pollito es más pequeño. Imagínense inyectarle 0.5 ml comparado a su peso corporal. Pero las dosis normales son 0.5 en aves ya de 4 semanas para arriba. Hay pocos estudios que comparen varios adyuvantes. Un estudio comparó 10 adyuvantes experimentales disponibles comercialmente para influenza. Los basados en aceite mineral y vegetal indujeron los títulos de anticuerpos más altos con 100% de seroconversión a las 3 semanas post vacunación. El quitosano también indujo títulos positivos en 100% de las aves, pero significativamente más bajos en comparación con los aceites, como estos. Estos son los aceites. Esto es un grupo. Los niveles de anticuerpos con adyuvantes de fosfato de calcio y alginato fueron iguales que sin adyuvante. O sea, no hicieron nada. Aquí mencionan quitosano. El quitosano es un polisacárido derivado de la quitina presente en exoesqueletos de crustáceos, insectos y paredes celulares de hongos. ¿Qué es el quitosano? ¿Cuál es su función? Recuerden, es un adyuvante, entonces es un inmunoestimulante. Produce una respuesta más robusta y prolongada a las vacunas. Es biodegradable y biocompatible. Se degrada en el cuerpo sin causar daño al animal. Mejora en la entrega del antígeno a células inmunes, dendríticas. Entonces, digamos, nosotros aplicamos la vacuna y llegan células dendríticas a ese sitio. Recogen el antígeno, lo procesan y luego lo llevan a los linfocitos. Y así es como se crea, así es como inicia el proceso de inmunidad. Y por eso es seguro consumir aves que se vacunan. Estabiliza la vacuna, protege el antígeno durante el almacenamiento y transporte. Vean todas las cualidades que tiene que tener un adyuvante. Inmunoestimulante, biodegradable y biocompatible. Estabiliza la vacuna. Todo eso tienen que hacer los adyuvantes. Son esenciales en las vacunas inactivadas. ¿Qué hace una vacuna más cara que otra? El adyuvante. Es importante notar que usar un buen adyuvante por sí solo no garantiza una buena vacuna. Hay que considerar la calidad y cantidad de antígeno, homogeneidad de la emulsión y buena estabilidad dentro de la fecha de expiración del producto. Bueno, lo que acabo de decir, y luego hay niveles dentro de todo eso, ¿verdad? La tendencia a incluir muchos antígenos distintos en un solo producto puede afectar la eficacia de la vacuna debido a la interferencia entre antígenos en la formulación final o en el animal. Digamos, la vacuna que yo he visto que tiene más antígenos son 5 o 5. En reproductora se usa la cuádruple, la famosa cuádruple, que generalmente es una dosis, y si quieren emparejar usan 2. Esa sí es clave, porque esa es clave, esa se tiene que usar. Son caras. Aplicación de vacuna. La vacunación de pollos de engorde ha migrado en gran medida a las plantas de incubación. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere vacunar en campo. Es difícil, hay mucho error, no es parejo, toma tiempo, preparación, tienen miedo. La vacunación en incubadoras innova a los 18-19 días o aspersión al día de nacidos, subcutáneo, nasal, intramuscular, intraocular, pico al día de nacidos en incubadora o en la granja. Entonces hay muchos métodos de aplicación de vacuna en incubadora o al día de o innovo. Forma de vacunación: aspersión, agua de bebida, punción anal, inyecciones subcutánea intramuscular. La administración individual se considera más eficaz porque teóricamente todas las aves reciben la misma cantidad de antígenos, sin embargo es poca práctica para grandes grupos. Hay que agarrar una por una y aplicar una por una. La aplicación masiva utilizada en 24 mil millones de aves. Entonces la aplicación masiva es utilizada en 24 mil millones de aves a nivel mundial. La aspersión es la más útil. Y dentro de esa aplicación masiva, la aspersión es la más utilizada. Deposita las vacunas en el tracto respiratorio superior. Respuesta a los 3 días de edad. Alrededor de 2 a 3 semanas se alcanzan títulos óptimos de anticuerpos que confieren protección.
Pues tenemos Newcastle, bronquitis, coccidia, neumovirus, gumboro. También hay salmonella viva y probióticos en incubadora. Los probióticos también los pueden aplicar en spray. Se utiliza una bomba de presión y boquillas. Administran entre 7 a 20 ml por cada 100 pollitos con gotas entre 7 a 150 micrómetros. Para coccidas 20 a 30 ml por 100 pollitos mediante acicalamiento propio y de otros. Se ha introducido gel en la incubadora para prolongar el acicalamiento y mejorar la eficiencia. Generalmente se diluye en agua destilada. Hay gente que usa agua normal para vacunar en aspersión o lo que sea. No usen agua normal, usen agua destilada. Me pasó esta semana. No lo podía creer y digo, si no, no pueden usar agua normal. Tienen que comprar los toneles en las gasolineras, venden esos. Agua destilada para vacunar. Gotas menores de 20 micrómetros penetran profundamente el tracto respiratorio, provocando reacciones excesivas a la vacunación respiratoria y comprometiendo la eficacia de la vacuna, lo que les dije al inicio. Para verificar el equipo, rociar un poco de papel para observar si se dispersa uniformemente y con buen tamaño de gota. Vacunación en agua de bebida. Primero, eliminar residuos químicos y desinfectantes de las líneas de agua 2 días antes y 2 días después. Estabilizantes. Leche descremada en polvo 2 gramos por litro de agua con vacuna o leche esterilizada en frío 1 litro por cada 50 litros con vacuna o productos específicos con colorantes. Esos productos específicos con colorantes contienen buffers, protección de cloro y colorante. Entonces protegen muy bien a la vacuna, no tienen que hacerle casi nada al agua. Solo le aplican el producto y ya, vacunan así. A mí me encantan esos productos, los recomiendo mucho. Más que la leche, sí. Luego, inspeccionar el flujo y distribución del agua mediante enjuague de las líneas de agua y revisión de los sistemas. Restringir el consumo de agua 2 horas antes. Esto puede variar según las condiciones climáticas. La vacuna debe estar disponible durante 2 a 4 horas para acomodar el orden jerárquico de consumo y cambios estacionales que afectan la ingesta de agua. Si pasan más de 3 a 4 horas, empieza a morir el virus en las líneas de agua. Entonces, puede ser que esté tomando el pollito, pero la vacuna ya no va a estar en los títulos que indica la ficha técnica. Y si lo toman muy rápido, quiere decir que solo las alfas tomaron y no todos tomaron. Una forma fácil de medir eso es con este colorante. Van chequeando así al azar picos y dicen, ok, todas se vacunaron o no se vacunaron todas, ok, hay que revisar el proceso. Una vez la vacuna esté circulando en el sistema, caminar a lo largo de los bebederos para estimular el consumo de agua. Aplicación individual. Gotas oculares e intranasales. Aplicas 0.03 ml solución vacunal por ADE. Usar un colorante compatible con el diluyente vacunal para evaluar precisión de vacunación en incubadora o galera. Prestar atención especial a la cadena de frío. Vacunas calientes afectan el título vacunal. Después de cierto tiempo esa vacuna ya no me sirve si pasamos arriba de 7 grados. Tírenlo a la basura. O corran riesgo de que ese lote no va a estar vacunado. Ya me ha pasado. Cadena fría. Inviertan en sus refris, inviertan en sus cuartos fríos, inviertan en sus hieleras, inviertan en el proceso donde pasan de proveedor a granja y más bien de proveedor a planta, de planta a granjas. Revisen todo ese proceso. ¿Por qué? Después no estén echándole la culpa a las vacunas porque la gran mayoría de yo diría todas, yo pongo las manos en el fuego, todas las vacunas funcionan. Ese es el manejo que le damos después, que influye mucho, y a sus proveedores mídanlos por su capacidad y su dedicación por respetar la cadena fría. La aplicación individual es muy efectiva, pero requiere mucha mano de obra y personal capacitado. Ha sido reemplazada con el tiempo por la vacunación por aspersión y en agua de bebida. Actualmente se utiliza principalmente para vacunas de laringotraqueitis y micoplasma, aunque la vacunación, por ejemplo, ya las vectorizadas que ya vimos, aunque la vacunación en agua para laringotraqueitis se usa ampliamente en pollos de engorde. Subcutánea, Marek, viruela aviar, viruela aviar en su forma vectorizada, reovirus, influenza, gumboro, Newcastle incubadora, vacunas inactivadas virales y bacterianas en emulsión nebulosa en complejo o vectorizadas.
En reproductoras es crítico permitir la transferencia de anticuerpos a la progenie para protección temprana contra desafíos de campo, especialmente virus inmunosupresores. Cuello se aplica entre cabeza y hombro, aguja calibre 18 de 0.25 a 0.5 pulgadas. En condiciones de desafío intenso se usa vía subcutánea en pollos de engorde, especialmente en Newcastle, velogénico e influenza aviar. Intramuscular, aguja calibre 18 de 0.25 o 0.5 en pecho o pierna. En el pecho es el músculo pectoral superficial, 2 a 4 centímetros del esternón en la mitad superior del pecho para evitar inyecciones abdominales o del hígado, hepáticas o accidentales. En la pierna es el músculo gastrocnemio en pollones reproductoras. Cambiar aguja periódicamente cada 500 a 1000 aves para evitar infecciones bacterianas secundarias. No me vayan a estar aplicando gel sobre las agujas. Yo he tenido casos donde estaban aplicando alcohol en las agujas durante la aplicación de la vacuna. Eso me va a desactivar la vacuna. Digamos, si yo estoy vacunando y eché alcohol y luego vacuné esa ave, el alcohol va a entrar en la pechuga o subcutáneo. Me va a interactuar con la vacuna, me va a bajar la defensa. El alcohol, si ustedes tienen una herida abierta, arde, le va a arder más al ave. No están haciendo absolutamente nada ahí. Si tienen problemas de infección en sitio de aplicación, cámbienlas cada 500 a 1000 aves o vean que están haciendo, no se están lavando las manos, no están aplicando gel en las manos, no están usando guantes, se les cayó y lo siguen usando, el ambiente es muy sucio, pero nada de eso aplicar gel, de aplicar alcohol. La respuesta depende del tipo y calidad de antígeno usado y la consistencia en el proceso de inyección. Inoculación en ala. Sumergir ambas púas. Existe otro tipo que evita la inmersión. Para cada dosis es una jeringa con cilindro que puede contener mayor volumen de vacuna y 2 púas. Asegurar también la cadena de frío. Se usa más que todo para viruela aviar, anemia, encefalomielitis, pastorela. En pastorela es un caldo, no es inactivada ni como viva per se, sino se llama caldo. Evaluar a los 7 días observando las costras en forma de pequeños nódulos. Ok, entonces la vacunación in ovo. Vean todos los sitios de aplicación. Saco en la yema, arantoideo, cámara de aire, en el pollito como tal, líquido amniótico. Se desarrolló para la vacunación contra Marek y los dispositivos para aplicación masiva comenzaron a estar disponibles en 1992. Generalmente se aplica cuando los huevos pasan de la incubadora a la nacedora en el día 18-19 para proteger contra Marek utilizando la vacuna o vector HBT. Proceso: se perfora un orificio en la cáscara y se inyecta en 0.5 a 1 ml insertando la aguja en el extremo ancho del huevo, donde está la cámara de aire. El sitio de posición es variable y depende del estadio de desarrollo embrionario al momento de la vacunación, la calidad del procedimiento y la edad de las gallinas, lo cual determina el tamaño del huevo. El proceso implica más que simplemente perforar un agujero. La vacuna puede depositarse en varios compartimientos distintos, lo cual afecta la eficacia. Por ejemplo, las vacunas de Marek serotipo 2 y 3 son significativamente menos eficaces cuando se depositan en el saco alantoideo o en la cámara de aire en comparación con el líquido amniótico o el cuerpo del embrión. Máquinas comerciales de inyección de huevos, líquido amniótico o cuerpo del embrión, más principalmente el pecho derecho, en más del 90% de huevos inoculados. Existen equipos comerciales con sistemas de inyectores cabezales múltiples. Estos pueden inyectar simultáneamente el inóculo vacunal en una bandeja completa de huevos, permitiendo la vacunación masiva. Bajo condiciones normales, 2 personas operando un sistema MIS pueden vacunar entre 35.000 y 70.000 huevos por hora, lo cual representa un ahorro considerable en costos de mano de obra comparado con los procedimientos de vacunación post-eclosión convencionales. Menos gente, menos tiempo, menos trabajo, pero costoso, delicado. Todavía no está refinado el sistema. Yo no lo recomendaría todavía. ¿Por qué? Porque hay muchos huevos de diferente tamaño. Este sistema está en constante mejora y los modelos más recientes han incorporado tecnología que inyecta selectivamente solo los embriones viables, minimizando el desperdicio de vacuna y reduciendo el riesgo de la contaminación por embriones no viables.
La mayoría de ejemplos de un sistema inmune embrionario funcional han sido con microorganismos que se replican como Marek, viruela, gumboro, neumovirus a los 18 días de edad embrionaria, generando inmunidad pronto después de la eclosión, y que la respuesta innata es funcional en embriones. Entonces básicamente hicieron pruebas donde vieron, ok, el pollito sí reacciona a estas vacunas, démosle, y lo hace desde los 14 días. De acuerdo con la apariencia de células B y T progenitores en el embrión, se puede inducir una respuesta inmune a antígenos entre los 12 a 14 días embrionarios, lo que acabo de decir. La vacuna no debe afectar la tasa de eclosión ni el rendimiento de los pollitos. No le tengan miedo a vacunación in hubo. Esta es la máquina MIS. Vean cómo no vacuna a algunos y sí vacuna a algunos. Me parece genial este sistema, pero todavía le falta. La vacunación in hubo puede resultar en una mejor respuesta inmune comparada al día de edad. Se estima que puede ser porque la vacuna obtiene acceso a parte del embrión por medio de la ingesta oral y cloacal de líquido amniótico que es inaccesible a vacunas al día de edad. Inoculación de HBT a los 12 a 14 días de edad puede ser letal, pero a los 18 días de edad no hay problema con antígenos múltiples. Esto se debe a que las vacunas vivas se replican y persisten y es difícil establecer la inmunocompetencia de un embrión al momento de vacunar. Probablemente no es uniforme a esta edad. Hay mucha variabilidad en la inmunocompetencia de los pollitos durante su embriogénesis. Entonces, mejor a los 18 días de edad, que ya está más maduro y todo está más uniforme. La evidencia más clara de un sistema embrionario funcional fue en un estudio donde se aplicó una vacuna inactivada a Campylobacter jejuni. Detectaron presencia de anticuerpos isótopos YMA en el suero, bilis y raspados intestinales en pollitos de 5 días de edad. También observaron un incremento significativo en el número de células con inmunoglobulina G en estos tejidos y células T en la sangre. El punto máximo de madurez inmunológica ocurre semanas después de eclosión, por lo tanto, aunque los embriones pueden desarrollar una respuesta innata y adaptativa a las vacunas, la respuesta es subóptima comparada a edades avanzadas. Nosotros por eso queremos generar y estimular el sistema inmune activo del pollito como tal. Duración de inmunidad. Vean esa respuesta vacunal, está bonita. Cuando hay una respuesta vacunal, no usen antibiótico, por favor. Usen bromexina, usen un mucolítico. Dejen que el sistema inmune del ave trabaje. Dejen que se desarrolle. No lo acostumbren al antibiótico. Vuelven al ave dependiente a antibióticos, generan resistencia. Es un costo, es un estrés. Tranquilos. Solo si tienen tendencia a que se complique esas vacunas, pues vemos, en campo lo vamos justificando, pero no me lo hagan de cajón. Yo quiero que dejen de usar antibiótico, solo si hay un cuadro activo. El pollo engorde vive entre 4 a 8 semanas de edad y una sola vacunación generalmente es suficiente. Reproductoras y ponedoras comerciales producen aproximadamente 2 años y es muy improbable, con la excepción de Marek y Gumboro, en especial todos con dosis al día de edad que puedan proteger y conferir inmunidad durante este periodo. Las vacunaciones booster inactivadas son clave. Las vacunas y dosis a utilizar dependen del estado epidemiológico de la granja o región. ¿Cuál es el mejor programa de vacuna? Varía de granja en granja. Debido a cambios genéticos, las aves viven más tiempo y se deben evaluar estrategias de protección a largo plazo. Por ahora no es necesario, pero ya estamos teniendo lotes de 140 semanas. Hay que empezar a evaluar el comportamiento de enfermedades después de 140 semanas. Interferencia entre vacunas. Diseño de un programa de vacunación se hace a través o basándose en el desafío en campo, tipo de ave, edad de vacunación, anticuerpos maternos, vía de aplicación, interacciones entre vacunas, por ejemplo micoplasma y bronquitis. Las vacunas que presenten el mismo tejido de replicación van a competir y pueden interferir con la respuesta inmune. Por ejemplo, aplicar neumovirus 6 días después de bronquitis no sucede con H120. Resulta en una pérdida significativa de respuesta contra el neumovirus. ¿Por qué? Porque la bronquitis es más agresiva en su replicación y saca el neumovirus.
Bronquitis y Newcastle solas o combinadas reducen la replicación de laringotraqueitis de origen de cultivo de tejidos en células epiteliales de la tráquea. Similarmente, seroconversión contra bronquitis y Newcastle fue reducida cuando se aplicó la vacuna de laringotraqueitis origen de embrión de ave. Más de una vacuna vectorizada del mismo vector, viruela o HBT, reduce protección para una o ambos productos, y esto es especialmente importante al aplicar la vacuna de viruela en edades muy tempranas si utilizan una vacuna vectorizada con viruela al día de edad. Esto ya lo expliqué. Vacunas vivas de neumovirus, Newcastle y bronquitis que se replican en el tracto respiratorio por un periodo máximo de 2 semanas proporcionan inmunidad homóloga de 12 a 14 semanas, 3 a 4 meses, aunque la inmunidad empieza a reducir a las 6 semanas. Esto es lo que les dije de las vacunas vivas. Estas vacunas se replican en el tracto respiratorio por un periodo máximo de 2 semanas y proporcionan inmunidad homóloga 12 a 14 semanas, 3 a 4 meses. Por eso vacunamos cada 2 meses. Bajan las defensas y boom, la volvemos a levantar. Y boom, la volvemos a levantar. Y boom, la volvemos a levantar. Y la inmunidad no es fija siempre, sino empieza aquí y baja. Por eso ahí dice 3 a 4 meses, pero a los 4 meses básicamente ya no tiene nada. Reaplicar vacunas vivas 6 semanas después de la dosis anterior no incrementa los niveles de anticuerpos circulantes. Ojo, eso de que a mí me ayuda a vacunar mensualmente 3 semanas o 6 semanas, mentira. Reaplicar vacunas vivas 6 semanas después de la dosis anterior no incrementa los niveles de anticuerpos circulantes y puede perjudicar el lote. Un intervalo corto entre dos vacunas que se replican en el mismo tejido puede resultar en una respuesta tardada o más baja a la segunda vacuna. Por eso yo vacuno y vuelvo a vacunar al mes. Esa que vacuno al mes me va a dar una menor defensa. Esto se debe a que el tejido epitelial debe recuperarse para generar una respuesta inmune adecuada y no quedar dañado o susceptible a otros microorganismos. Programas de vacuna en incubadora. Tenemos Marek. ¿Por qué vacunamos al día de edad? Marek es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite rápidamente en el ambiente avícola. Una vez entra Marek en una granja, se queda para siempre. Súper resistente a todo y no hay forma de que la quiten. Yo he trabajado en laboratorios donde entró Marek, casi que demolieron el edificio. Estuvieron como 6 meses libres y les volvió a dar, lo volvieron a hacer y volvió a dar y solo no. Y eran para dar ese CPF, o sea, no podían tener ninguna enfermedad. Y como no, son aves que no son vacunadas, les daba Marek así. Entonces yo ahí me volví experto en síntomas de Marek porque yo estaba trabajando con aves SPF y les daba Marek y yo miraba los síntomas del libro. Fue hermoso esa experiencia para mí, no para el laboratorio. El virus de campo puede infectar a los pollos desde los primeros días de vida cuando su sistema inmune aún está inmaduro. La vacuna no necesita una respuesta humoral inmediata. En lugar de depender de anticuerpos, y esto es bien importante, escuchen bien, lean bien, tomen nota de esto. En lugar de depender de anticuerpos, la protección inicial proviene de la competencia del virus vacunal, vivo atenuado o virus de herpes de pavo, con el virus de campo. El virus vacunal coloniza las células objetivo, los linfocitos T, antes de que el virus de campo pueda hacerlo. Esto previene la replicación y diseminación del virus de campo en el pollo. Por eso, si yo tengo un pollo de una semana de edad en una cámara de desafío, o sea, no le puede entrar nada, y yo la vacuno a la semana de edad y luego lo saco al medio ambiente, va a estar bien. La cosa es ganarle al virus de campo, que el pollito primero interactúe con la vacuna que antes del virus de campo. Normalmente es al día de edad, entra a la granja y hay Marek de cajón. Entonces nosotros tenemos que vacunar eso en incubadora lo antes posible. Si en la incubadora hay Marek, que ya me pasó, vacunaron como 6 horas después de lo normal. Fue un lote con Marek, solo porque se tardaron 6 horas.
¿Cómo confiere protección a largo plazo? Inmunidad celular. La protección contra Marek es principalmente de tipo celular, mediada por linfocitos T citotóxicos. Aunque el sistema inmune neonatal no está completamente desarrollado, puede generar una respuesta celular gradual en las semanas siguientes a la vacunación. Estrategia de vacunación temprana. Aplicar la vacuna al día de edad permite que el virus vacunal esté presente antes de la exposición al virus de campo, asegurando la colonización y una protección efectiva. Programas de vacunación en incubadora, Newcastle y bronquitis. ¿Por qué vacunamos al día de edad? Estas enfermedades respiratorias tienen un alto riesgo de infección temprana, especialmente en sistemas de producción intensiva donde los pollos están expuestos a aerosoles contaminados desde el primer día. Las vacunas aplicadas al día de edad tienen las siguientes características. Estas inducen una respuesta inmune local en la mucosa respiratoria que es suficiente para reducir la replicación y transmisión del virus. Inmunidad innata y adaptativa parcial. Aunque los pollos neonatos no tienen una respuesta humoral madura, las vacunas estimulan una respuesta inmunitaria nata que actúa como primera barrera. Rol de la inmunidad materna. Los anticuerpos maternos transferidos a través de la yema al huevo ayudan a reducir la gravedad de la infección. Las vacunas trabajan en conjunto con esta inmunidad pasiva para estimular una respuesta activa, mientras los anticuerpos maternos protegen parcialmente el ave. Se complementan, por eso vacunamos en incubadora con vivos. Razones específicas de la efectividad de las vacunas al día de edad. Diseño de las vacunas. Las vacunas contra Marek, Newcastle y bronquitis están diseñadas para ser efectivas en edades jóvenes. No requieren una respuesta inmunológica completa desde el inicio, sino que actúan a nivel local o celular. Competencia temprana con el virus de campo. Para Marek, la vacunación temprana asegura que el virus vacunal se replique antes que el virus de campo pueda infectar las células objetivo. Para Newcastle y bronquitis, las vacunas generan una respuesta que reduce la replicación del virus en tracto respiratorio. Esto también aplica para bronquitis y Newcastle. Ahora, anticuerpos maternos. Antes de que nada quiero que vean esta gráfica. Los títulos maternos empiezan altos y con el tiempo bajan. Nosotros aquí vacunamos al pollito. Empieza lento y luego empieza a subir las defensas del pollito porque vacunamos y aquí chocan, boom. Este está llegando a su tope de fondo y este está incrementando. A este periodo se le llama la ventana inmunológica. Quiere decir que en este periodo es cuando el pollito es vulnerable. 3 semanas de edad es el choque entre títulos maternos básicamente en cero y la reacción vacunal empezando. Ventana inmunológica. Por eso muchos de los problemas que vemos en campo se dan a las 3 semanas de edad. O a las 4, porque se infectó a las 3 semanas y empieza a desarrollar síntomas a las 4. Los anticuerpos maternales son inmunoglobulinas, son proteínas transferidas de la gallina reproductora hacia el pollito, proporcionando protección inmunológica durante las primeras semanas de vida. De cajón son 2 semanas virtualmente, ni siquiera 3. Solo con boros 3. Son esenciales debido a la inmadurez del sistema inmune de los pollitos recién nacidos. Inmunidad activa en la gallina. La gallina genera anticuerpos tras exposición a antígenos específicos, vacunas, vivas, inactivadas y vectorizadas, y exposición natural a patógenos de campo. Inmunoglobulinas producidas por la gallina, principalmente Y, que es la equivalente a G en mamíferos. 75-80% de las inmunoglobulinas totales en sangre, y M y A producidas en menor cantidad. Los anticuerpos maternos se transfieren al huevo principalmente en 2 fases. Fase preovulatoria, antes de la ovulación. Anticuerpos tipo Y son transferidos directamente desde el torrente sanguíneo materno hacia el folículo ovárico en maduración. Estos anticuerpos se encuentran en la yema del huevo. Fase postovulatoria. Durante la formación del huevo, las inmunoglobulinas M y A se transfieren a través de las secreciones de las mucosas del oviducto, por lo tanto están presentes en menor cantidad, principalmente en la clara del huevo. Entonces, clara de huevo y yema. Durante el desarrollo embrionario, especialmente en los últimos días antes de la eclosión, día 17 a 21, el pollito absorbe el contenido de la yema y sus anticuerpos. Los anticuerpos son transferidos al torrente sanguíneo del pollito recién nacido a través del intestino, porque ahí está la yema, por el divertículo de Merkel, proporcionando protección inmunológica durante las primeras semanas, aproximadamente 10 a 14 días dependiendo del antígeno. Entonces, 14 días básicamente ya la protección es nula. Protección sistémica, quiere decir todo el cuerpo, sangre, es la Y.
Protección contra patógenos que ingresan vía sanguíneo sistémico, virus como gumboro, anemia infecciosa, Newcastle de reovirus. Protección mucosa, o sea, en tejidos. A y M, menor duración y cantidad, pero importante frente a patógenos respiratorios y digestivos en los primeros días post-eclosión. Neutralización de vacunas vivas tempranas. Los altos niveles de anticuerpos maternos pueden neutralizar vacunas vivas administradas en los primeros días, dificultando la inducción de inmunidad activa temprana. Esto ya lo vimos. Factores que afectan los niveles de anticuerpos maternales. Ojo para los que trabajan reproductoras o los que evalúan calidad de pollito y quieren echarle la culpa a la reproductora, aquí está. Edad y estado inmune de las reproductoras. Gallinas jóvenes o muy viejas tienen menor producción de anticuerpos. Estado sanitario general de la reproductora afecta calidad y cantidad. Programa de vacunación de reproductoras. Vacunas inactivadas administradas antes del inicio de postura incrementan niveles de anticuerpos maternales. Condiciones nutricionales. Deficiencias nutricionales afectan la calidad de transferencia de anticuerpo y enfermedades, micotoxinas, cualquier enfermedad inmunodepresora o tal vez una reproductora con boro. Edad del huevo, tiempo de almacenamiento. Almacenamientos prolongados arriba de 10 días reducen la viabilidad de los anticuerpos maternales. Interesante detalle. Tal vez todo aquí está bien y me están almacenando demasiado el huevo antes de irlo a incubar. Y vean cómo son las anticuerpos inmunoglobulinas. Es lo mismo, son diferentes nombres. Son en forma de Y. Todos son así. Bueno, no, hay unos que son como ciclos. Ahí los vemos, creo que están en el... No. Pero hay diferentes formas, son bien curiosos. Pero básicamente aquí agarran el antígeno y los agarran como si fueran bracitos. Pero vean la similitud entre la inmunoglobulina G de mamíferos y la Y de las aves. Son bastante similares, pero tienen algunas diferencias. Yo les puedo dar una clase solo de qué quiere decir cada una de estas cosas. Esto. Vean, aquí está el antígeno, aquí ve. Esto es todo, es un mundo, es súper complejo. Y yo estaba pensando en hablarles de eso, pero es bien complicado. Yo me partí la cabeza estudiando eso y prefiero que mejor se queden solo con esto. En general, los anticuerpos maternos pueden modular, pero no proteger por completo contra infección patógena o vacunas que se replican en el epitelio del tracto respiratorio digestivo, a pesar de identificar inmunoglobulina Y de anticuerpos maternos en la mucosa respiratoria de pollitos. A nivel global, un alto porcentaje de pollitos de un día de edad son vacunados contra vacunas vivas de Newcastle y bronquitis, que han probado ser efectivas en la presencia de anticuerpos maternos. La presencia de anticuerpos maternos durante la vacunación o una infección activa pueden atrasar y reduce la respuesta humoral a la vacunación o infección. Vacunación con estos patógenos respiratorios al día de edad en aves positivas a anticuerpos maternos puede resultar seronegativos a pesar de presentar una alta protección contra el desafío. Esto prueba la importancia de protección local en aves. Entonces puede ser que me salga negativo anticuerpos maternos y por eso vacunamos también en incubadora. O sea, tenemos que asegurarnos de cualquier cosa, proteger al pollito. Y lo hacemos vacunando en incubadora. Y si dudamos de la incubadora, vacunamos en campo. Y eso también pasa a veces, de que no confío mucho en una incubadora, le voy a meter una dosis en campo. Aunque no necesariamente es necesario, solo porque desconfían en la incubadora, se puede hacer. Los anticuerpos maternos también reducen la respuesta humoral a vacunas inactivadas para algunas enfermedades como Newcastle e influenza en edades muy jóvenes. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Solo pregunten. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando se aplican las vacunas frías? ¿Aún estamos inmunizando al ave? Creo que te desconectaste ahí. No, básicamente, o muy poco, porque se encapsula la vacuna en la pechuga o en el cuello. Le duele al ave y nos absorbe. Nosotros queremos que se absorba. Entonces, cuando nosotros hacemos necropsia y yo abro la pechuga en crianza, yo quiero ver cómo se ha
disuelto la vacuna en la pechuga. Si está encapsulada, no se absorbió y básicamente no hay respuesta inmune. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Fíjate que yo tuve un inconveniente, entré un poquito tarde, pero cada vez escuché que se estaba mencionando una parte de relación de tiempo entre vacunas entre bronquitis y micoplasma. ¿Cuál es el tiempo adecuado entre ambas vacunas? Y tengo entendido que para micoplasma en algún punto se le pone o se va a hacer la práctica de poner antibiótico al ave, ya sea antes o después, y cuál sería la correcta, o definitivamente es mejor no usarlo. Sí. ¿Dónde está? Bueno, básicamente son 10 días. Si vos vacunás bronquitis, tenés que esperar por lo menos 10 días para vacunar micoplasma. Igual, si vos vacunás bronquitis, por lo menos 7 días antes de vacunar neumovirus. Con micoplasma, ojo, porque hay mucha gente, me acaba de pasar esta semana, que estaban vacunando a los 7 días bronquitis y a los 7 días micoplasma. Y la forma en que se comportaba micoplasma en las reproductoras, uno tiene que como que conocer cómo se comportan las enfermedades y generar como una intuición. Y decía, se comporta tan extraño, porque a veces le pegaba unos lotes, a otros no, unos agresivos, otros suave. Yo, aquí está pasando algo raro. Y cuando me enseñaron el programa de vacuna, eso puede ser una explicación. 10 días. Y normalmente 3 días antes de vacunar micoplasma se hace una limpia de 3 días con un macrólido, tilosina o tiamulina, para borrar toda la micoplasma que esté ahí y luego vacunar. Ojo, otra cosa importante, en teoría no se debe vacunar un lote positivo a micoplasma. Si ya tenés micoplasma y luego vacunas, no va a ser efectivo. Entonces tenés que hacer serología y averiguar cuándo te está entrando micoplasma. Si te entra, por ejemplo, a las 5 semanas, tienes que vacunar a las 4 semanas contra micoplasma. Si te entra desde el día de edad, puedes tratar de vacunar, pero tal vez pues, estás tirando al aire. Hay granjas que hacen eso, que hicimos serología, nos salió positivo micoplasma y ellos, no, igual quiero vacunar. Ok, válido. Y se hace el procedimiento de limpia 3 días antes y se vacuna y no hemos tenido casos de micoplasma. Entonces puede ser que sí está funcionando, pero hay que evaluar cuándo nos está entrando esta micoplasma antes de vacunar. Ok, ahora otra consulta con el tema de la serología. Por lo general, por lo que yo he visto, en el tema de reproductoras, menos en el área y los lotes que he llegado a ver, a partir de semana 40, la titulación de micoplasma se empieza a subir, a tal punto que en este caso los veterinarios ya empiezan a sospechar de algún síntoma. Hubo incluso 2 lotes que en su momento dieron positivo a bronquitis y a micoplasma, pero la sintomatología de bronquitis fue muy poca y mortalidad se mantuvo dentro de estándar. Entonces, por lo que te entiendo, y no sé si me corregís, es por el tema de la relación entre los días de vacuna, que podría ser un efecto. Y ¿Qué? pues al final siempre es de evaluar el lote en campo, porque muchas veces no tiene sintomatología, o no hay mortalidad alta o baja de producción, pero los títulos de micoplasma sí los marcan altos en algún punto. Sí, esa es una buena pregunta. Micoplasma es compleja, puede ser subclínica. Y al ser subclínica me abre las puertas a otras enfermedades. Entonces puede ser que yo esté como diciendo, tengo un problema de coriza y coriza y coriza y vacuno y 4 dosis en crianza y me sigue dando coriza y realmente era un tema de micoplasma que me parecía desapercibido. Hacemos títulos y vemos que ahí está. Micoplasma se comporta extraño. Hay granjas donde les pega tarde, ponete en tu caso 40 semanas. Hay otras donde a mí me empieza a pegar a las 18 semanas. Entonces yo tengo que empezar a evaluar mi programa de vacuna,
mi programa de rotación de antimicoplásmicos, tengo que ver síntomas clínicos, tengo que ver incidencia de otras enfermedades. Tengo mucho pneumovirus o algo así, como que aquí hay algo raro y me está haciendo ruido. Generalmente es micoplasma. Hay que también tomar en cuenta la región donde estamos. Eh, la micoplasma es compleja porque no tiene pared celular. Entonces no es una bacteria convencional. Es sigilosa. A veces parece desapercibida. Entonces mucha gente no le pone coco y se confía y realmente sí me está causando problemas. Como te digo, micoplasma es uno de los más grandes desafíos porque es como un asesino silencioso. Y esta granja donde estaban vacunando cada 3 semanas, yo les dije, yo creo que su problema no es Newcastle, porque no se comporta así. Probablemente tienen micoplasma y les está dando un problema respiratorio que ustedes creen que es Newcastle. Y entonces lo primero que hago es solicitar títulos de serología de micoplasma, pero no me los han dado. Entonces yo, mientras tanto, yo voy a seguir asumiendo que es micoplasma. Y cuando menos títulos voy a decir, ahí está pues. Entonces tenemos que hacer un programa de rotación. Y otra cosa importante, mucha gente trata en El Salvador, la gente no entiende. Un antibiótico para micoplasma son los macrólidos, tiamulina, tilosina, tilmicosina. Esos son básicamente los tres que existen. Y hay un producto que es a base de clortetraciclina más tiamulina. Pero la, el porcentaje de inclusión de tiamulina es demasiado bajo. Y yo hice el cálculo y tienen que hacer 4 veces la dosis terapéutica para llegar a la dosis mínima de tiamulina para poder tratar esa micoplasma. Hay productos que vienen al 20%. Esos son los que hay que usar. No usen esos antibióticos eh, potenciados. Es sin entender bien cuál es la dosis que yo necesito para tratar una enfermedad. Muchas veces tratan micoplasma como si fuera una E. coli o lo que sea, pero esta es una bacteria especial y tenemos que tratarla especial. Tenemos que ver el porcentaje de la concentración del principio activo y no solo decir, este tiene tiamulina, entonces me va a funcionar. Y todos me han dicho, yo lo he aplicado y no me funciona, entonces no es micoplasma. ¿Qué? O sea, no, me ofende. Y luego yo les digo esto, lo que les estoy diciendo ahorita, y como que se quedan así como, no sabía que eso era posible. Sí, hay que saber cuál es la concentración del producto que estamos usando, porque eso obviamente va a influir y pasa demasiado y me preocupa porque hay gente que los está asesorando y diciéndoles que eso está bien y no está bien. Y están generando resistencia porque están usando el macrólido y la bacteria va a empezar a generar resistencia. Entonces cuando toque usar uno, ellas ya estuvieran expuestas a una subdosis, entonces ya sabe cómo defenderse. Y cuando ya tengamos que usarlo, no va a ser tan efectivo. ¿Alguien más? Bueno, fíjate que sí, yo todavía tengo un poquito de duda ahí, porque sí es un tema un tanto complejo que me Sí, ha tocado. es complejo. En el caso de, por ejemplo, acá el programa que se ha hecho es usar clortetra y tilosina al medicamento, al alimento. En algunas granjas que es baja la incidencia se usa a partir de 40 semanas. Tengo un lote que es en zona roja que se usa desde la 25 e intercalado. Y sí, al menos me ha mostrado buenos resultados. En algún punto sí se ha llegado a los extremos de tener que aplicar un antibiótico inyectado, que es a base de gentamicina y tilosina. Y sí ha ayudado bastante, pero no sé, no sé si hay alguna otra sugerencia que puedas hacer o algún otro antibiótico, algún otro producto que se pueda utilizar que no llegue a afectar producción, porque por generar estos sí te bajan a veces 1 punto o 2 puntos de producción. Ese preferiría que lo viéramos vos y yo. Tengo que ver el programa de vacuna, tengo que ver serología y que me expliques un poco más el caso. Solo así no te voy a dar una mala respuesta.
necesito mucho más información. Porque Ok, está bien. suena complejo. Sí, sí, es un área bastante roja y complicada donde el micoplasma me abre puertas a enfermedades respiratorias a veces crónicas. Revisemos eso, escribe en WhatsApp y lo Ok, resolvemos. basta, ¿eh? Gracias. ¿Alguien más? Bueno, espero hayan aprendido algo de vacunas. La próxima clase es